Ugarte es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la carrera de Ciencias de la Comunicación. En 2011 ingresó a un programa de servicio social en la revista sociológica de la facultad, periodo que se prolongó por 5 años. Ahí, entre muchas de sus tareas, logró desarrollar la corrección de estilo. Actualmente realiza una maestría en estudios políticos y sociales. En la parte de la corrección, pues lo que yo les decía es que pues, tenemos estos dos desafíos, que es respetar los contenidos de los autores, porque ellos son profesionales que se dedican a investigar, pero tratar un poco de ayudarles a darle afinidad o afinar esos contenidos. Eso sería por una parte. O sea, la corrección sería cuidar que eso que quieren decir los autores sea exactamente lo que hayan escrito, porque hay ocasiones en las que ellos tienen una idea general de algo que quieren decir, pero suele pasar que las palabras no son exactamente las mejores escogidas. Y por ejemplo también en el caso es más fuerte cuando los autores no tienen la lengua española como su lengua materna, y entonces hacen algún tipo como de traducciones que fuerzan un poco el sentido de las oraciones, de las palabras, y ese es como un primer nivel, como el cuidado conceptual, el cuidado de las palabras que son escogidas. Y pues por otro lado hay un nivel técnico, que es el que ya les decía, o sea, la corrección y el estilo también va por el lado de cuidar todos aquellos elementos que la revista ha impuesto como propios. Es decir, nosotros teníamos un instructivo para colaboradores y un manual de estilo, y pues el trabajo era eso, que lo que está en el manual efectivamente termine estando también en el papel, bueno, y en la versión electrónica cuando así pasaba. Entonces eso, es una cosa de precisión, y por el otro lado también como de rigor y de cumplir con las reglas mismas de la propia revista para que tenga una identidad, porque si tú dejas que la revista sea tan libre como los autores quieran, uno termina perdiendo el propio rigor y la propia identidad de la publicación. Y era un poco lo que intentamos hacer, conservar sus principios. Rubén también nos contó sobre la relación que debía mantener con los autores de los textos que él corregía. Era una relación muy directa, porque, bueno, dicen que esta frase de que un buen corrector es aquel que no se nota, o sea, que uno hace también su trabajo, que parece que el escritor, el autor, pues así ya era muy bueno escribiendo, ¿no? Entonces pero lo quiero decir porque tenía que ser muy cercana, porque nosotros como correctores no podíamos hacer modificaciones sin consultarlas con ellos, porque finalmente quien firmaba era el autor, no el corrector, aunque a veces el trabajo del corrector era muy grande. Siempre pues el autor es el dueño de lo que se publicó, el dueño intelectual de lo que se publicó y el responsable de lo que se haya publicado ahí. Entonces, si nosotros como correctores modificábamos el contenido, a veces por cambiar una palabra cambia pues, el sentido de una idea, y por cambiar ese contenido pues, se modificaba la intención del trabajo o una idea fuerte, una hipótesis, eso pues a quien le perjudicaba principalmente podía ser al autor. Entonces en ese sentido teníamos comunicación muy constante. Y era así, la relación era a distancia, pero continua, y siempre también había un nivel en el que les preguntábamos. Por ejemplo, si el trabajo estaba muy bien escrito, pero nos quedaban dudas sobre ciertas oraciones, ciertas frases, escribíamos y les preguntábamos. Queremos saber si este dato es tal o en realidad hubo un pequeño error al momento de redactarlo que hace que no nos quede claro. Y ya nos contestaban, y siempre teniendo su aval, y hacíamos las modificaciones. Cuando yo redacto un texto, la primera estrategia que tengo es irlo ya revisando desde el momento en que voy escribiendo. No suelo hacer esta cosa que hacen algunas otras personas, terminarlo y hasta que ya está terminado comenzarlo a revisar, porque luego en la misma marcha uno puede ya ir encontrando cosas, no es preciso esperar tanto tiempo, ¿no? Lo primero es eso, es ser cuidadoso desde el momento de la escritura y tomar en cuenta, que eso es una herencia de mi trabajo en la revista, las reglas del lugar o la persona a quien va dirigida el texto. Es decir, si es un texto periodístico breve de divulgación, pues me apego a las reglas de ese medio. Sin dar que, como ya les decía, que lo que estoy diciendo, que lo que yo quiero decir es lo que efectivamente estoy diciendo, porque muchas veces es un problema que tenemos. Escribimos frases que son ambiguas, que no necesariamente el lector o la lectora alcanza a entender, y esa es como la revisión más fuerte que hago.
Luego la revisión como de estilo, que tiene que ver ya más bien con signos de puntuación, con acentuación, con errores de sintaxis. Yo creo que la función de los correctores de estilo es sustancial, es importante. Yo no entiendo esas revistas sin correctores de estilo. De hecho, la corrección de estilo llegaba a ser una de las partes de la edición de los textos más tardadas, porque ahí era donde se resolvían muchas cosas que habían quedado pendientes después de que fueron entregados y revisados. Nosotros lo llamamos dictaminado, o sea, lo que se dictaminaba era el contenido. Entonces, cuando ya eran aprobados, quedaba mucho pendiente, que era la ambigüedad de las oraciones, que era... Entonces, yo por eso digo que el corrector, por lo menos en una revista académica, siempre es indispensable. Y yo he tenido contacto con personas de otras revistas así parecidas, como de sociología, de ciencias sociales, que trabajan justo en esos medios y que dicen que justo los correctores sí son personas que se matan mucho haciendo su chamba y que a veces no son tan bien reconocidos. En mi caso yo, pues mi consejo primero sería es que si les gusta leer y confían en que pueden tener un trabajo destacado de escritorio, o sea, de estar sentado varias horas, o sentado o sentada varias horas y mucha paciencia para leer y releer y corregir y volver a corregir, todos esos intereses y la paciencia suficiente, pues que se animen. Yo creo que lo primero que les puedo aconsejar, o sea, que no se metan al área de corrección de estilo si no tienen interés y paciencia, porque lo van a vivir como una tortura si no tienen estos elementos. Son indispensables. Es un trabajo arduo, es de muchas horas. Finalmente, Rubén nos comentó que al final de cada trabajo de corrección, la satisfacción es muy grande y al ver el texto publicado, aunque no fuera directamente el autor, se siente parte del propio texto.